Hola, ¿cómo estás? Soy Jessica Mendicuti y hoy quiero platicarte acerca de un tema que muchos de mis clientes mexicanos me preguntan mucho y es cómo funciona el ahorro para el retiro en Canadá y si podrán disfrutar de su pensión en México. Sobre todo a las personas que cotizaron bajo la ley del 73 es algo que les interesa mucho. Pero antes, déjame que te platique un poco acerca de la pensión canadiense. Aquí en Canadá existen dos programas, el CPP o Canada Pension Plan y el OAS o Old Age Security. Son dos pensiones diferentes. El CPP es un programa de pensiones que proporciona ingresos de jubilación y otros beneficios a los trabajadores que cotizaron al programa. En este caso, los empleadores y los trabajadores contribuyen al CPP mientras el trabajador está empleado y los beneficios se pagan cuando el trabajador se retira. El monto del CPP se va a basar en los ingresos que el trabajador haya generado a lo largo de su carrera laboral, el tiempo que haya contribuido al programa y también la edad en la que decida comenzar a recibir los pagos de la pensión. El monto máximo en 2022 fue de $1,203. Por otro lado, el Old Age Security es un programa de seguridad de ingresos para personas mayores en Canadá y proporciona un ingreso básico a los canadienses de más de 65 años, independientemente de si trabajaron o no. El monto de esta pensión se va a basar en el número de años que hayas vivido en Canadá, desde que tenías 18 años, y el monto se va a ir ajustando periódicamente de acuerdo a la inflación. Ahora, si has vivido menos de 40 años en Canadá, este monto se va a reducir de forma proporcional. El monto máximo que te va a pagar el OAS va a ser, bueno, fue, perdón, en 2022 de $626. Es decir, una persona que logró los máximos en la pensión canadiense en el año del 2022 recibió $1,829. Como puedes ver, no es suficiente para poder cubrir los gastos básicos de cualquier persona. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la pensión en México, especialmente la del IMSS. Hay dos leyes que rigen las pensiones del IMSS en México, la del 73 y la del 97. Ambas tienen diferentes requisitos y ofrecen diferentes niveles de beneficios. Si empezaste a cotizar en el IMSS antes del 1 de julio de 1997, tu régimen es el del 73. Pero si fue a partir del 1 de julio del 97, perteneces a la ley del 97. Hablando de la primera ley de la del 73, se divide en dos modalidades, cesantía en edad avanzada y vejez. Cesantía en edad avanzada es cuando tú te retiras entre los 60 y 64 años y vejez es si te retiras después de los 65. En ambos casos necesitas haber cotizado 500 semanas como mínimo, es decir, unos 10 años. La diferencia entre una y otra es cuánto se te va a pagar de pensión. Mientras más a los 65, más pensión. Ahora, también, ¿qué es lo que van a tomar en cuenta? El salario de las últimas 250 semanas cotizadas. Obviamente esto se va a disminuir si tú te retiras antes de los 65 años. Ahora, las personas bajo la ley del 73, al momento en que se jubilan, van a tener una pensión vitalicia garantizada de acuerdo pues al número de semanas cotizadas. Mientras más semanas cotizas, más monto de pensión vas a tener. Y se van a ir a los últimos 5 años, es decir, cuánto cotizó los últimos 5 años y con base en eso te voy a dar tu pensión. También existe un pago por aguinaldo que va a ser el equivalente a un mes de salario y esta pensión se puede heredar, es decir, tiene una pensión por viudez. Se va actualizando de acuerdo a la inflación también. En el caso del 97 es un poquito más castigada, ya que se va a recibir el monto de acuerdo a lo que se ahorró en la FORE. Si ahorraste muy poquito, te va a tocar muy poquito. Y recientemente hubo cambios en la ley que se redujeron las semanas cotizadas, pues para la ley del 97. Antes te pedían 1,250 semanas, después 750 y hoy está en 775 semanas. Es decir, que cada año se va a ir incrementando el requisito de semanas, 25 semanas por año, hasta que en 2030 te pidan 1,000 semanas cotizadas. Es decir, si tú empezaste a cotizar después del 97, vas a necesitar 1,000 semanas de cotización. Existen también tres modalidades para que tú recibas tu pensión. La primera es la vitalicia y esta se contrata con la aseguradora de las que te va a indicar el IMSS y el monto de tu pensión
dependerá del monto acumulado en la cuenta que tú tengas en el Afore. Se va a estar actualizando anualmente de acuerdo a la inflación. Ahora, por otro lado, existe el retiro programado. Es una pensión que se contrata con la Afore en la que tú estás registrado. Se va a calcular dependiendo del monto que tú hayas acumulado en tu Afore, de sus rendimientos y de la esperanza de vida que te calculen en ese momento. Esta pensión la vas a recibir hasta que se acaben tus recursos, no va a ser vitalicia. Y por último, es la pensión que te paga el gobierno cuando sí cumpliste con tus semanas de cotización, es decir, las 1,000 semanas de cotización que te piden para el 2030, siempre y cuando, pero no lograste acumular el fondo suficiente y no pudiste entrar en las dos anteriores. Ahora, para asegurar que en cualquiera de estas del 97 tus beneficiarios reciban una pensión cuando fallezcas, tienes que comprar un seguro por supervivencia, es decir, no es una pensión heredable, sino compras un seguro. Yo ya sé que esto es muchísima información y que también te puede parecer abrumadora. Sin embargo, hay muchas opciones para complementar tu retiro en Canadá. Es fundamental tener un plan de retiro particular y que consideres todas las fuentes, no solo las de Canadá, sino las de México, tus ahorros, etcétera. Tengo 20 años de experiencia en sistema financiero y con gusto te puedo orientar para que puedas tener la tranquilidad de que tendrás los recursos suficientes para mantener tu calidad de vida cuando llegue el momento de retirarse. Contáctame, estoy aquí para ayudarte y juntos podemos asegurar un mejor futuro financiero. Te dejo el link y espero que me agendes. Saludos.